Se encuentra ausente con aviso el concejal Darío Cúbar. Siendo las 8:35, se pone a consideración del cuerpo el carácter público y urgente de la sesión extraordinaria del día de la fecha. Los que estén por la afirmativa, síbanse a levantar la mano. Aprobado. Orden del día. Palabras a cargo de los representantes miembros de los distintos bloques que componen este cuerpo deliberativo en el marco de los actos conmemorativos del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Tiene la palabra la concejal María Klamber. Gracias, señor presidente. Bueno, esta sesión extraordinaria es para conmemorar los 47 años de la época más atroz que vivió los argentinos, que fue el golpe cívico-militar, que dio origen a la última dictadura que nos gobernó. Los que somos defensores de la democracia, fue un momento terrible donde se vulneraron la soberanía popular. Hoy queremos decir nunca más. Y hubiera sido muy bueno que el cartel que el Frente de Todos puso, lo pongamos todos, porque ese nunca más nos identifica a todos los ciudadanos. Ese nunca más es recordando a quienes lucharon por nuestra democracia. Pero sobre todo quiero recordar al que fue electo presidente, don Raúl Alfonsín, que trabajó en defensa de los derechos humanos, manifestándose en contra de las violaciones permanentes que se cometían, generando infinidades de habeas corpus, mientras algunos se escondían u otros se callaban por miedo. Él materializó el deseo colectivo de un Estado de Derecho. Fue el mayor defensor de los derechos humanos que hemos tenido. En plena restauración de la democracia, tuvo una decisión política de llevar adelante el juicio a la Junta Militar a través de la CONADEP, de todo un estudio que se realizó. Recordemos que también fue la única voz que siempre alzó y defendió los derechos humanos. Ganó un 30 de octubre y decidió asumir un 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue un gran demócrata. Ese nunca más, que retumbó en esa oportunidad, debe tener la reflexión de todos nosotros. Nuestros jóvenes tendrían que estar leyéndolo para saber por qué mañana es feriado, porque ese 24 de marzo de 1976, los que estábamos y éramos adolescentes, tienen que saber cómo vivíamos. Hoy es muy lindo hablar en libertad, se logró a través de la democracia hablar en libertad, expresarse a través de partidos políticos y a través de la Constitución Nacional. Tenemos que combinar de poder ver que los jóvenes se entusiasmen, que no sigan diciendo no te metas por ahí o salí de ahí. La política es la mejor manera de cambiar la democracia y de seguir en democracia. Y no solo son los partidos políticos, sino cualquier ciudadano que se involucre a construir una sociedad mejor. Esto no se logra haciendo antipolítica, sino haciendo más y mejor política. Tenemos que ser capaces de mirar hacia atrás, mirar la historia, aprender de ella y entender que el bien y el mal son inmutables, sin generalizar ni estigmatizar para que no se vuelva a repetir un 24 de marzo y se den homenajear a todas las víctimas. De lo contrario, una vez más vamos a estar faltándole el respeto a los que murieron por su lucha y por sus ideales. Señor presidente, como decía Raúl Alfonsín, con la democracia se vota, pero también se come, se educa y se cura. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Figueira Silvia. Gracias, señor presidente. Bueno, sumado a las palabras de la concejala propinante, este 24 de marzo es especial para hacer un llamado a la reflexión, para el refuerzo en los valores, invitar a todos y todas en el día de mañana a la marcha, como lo hicieron aquel
5 de octubre de 1982, la Asamblea Permanente, junto a las Madres de Plaza de Mayo, pidiendo por los familiares desaparecidos, pidiendo por la vida de hijos, madres, hermanas, nietos, y traer a la reflexión también algo que se repite y que no está bueno que eso suceda, como es y como pasó en aquel 5 de octubre, la quita de transporte en la ciudad de Buenos Aires, y decir que a pesar de esto vamos a llegar todos a la plaza y vamos a hacer ese pedido como lo hizo la Marcha por la Vida en aquel momento. También traer a este recinto algo que marcó un quiebre en la democracia, como lo fue el ataque a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque realmente esto representa un quiebre en la democracia. Levantemos la bandera de los derechos humanos, porque un proyecto que no levanta la bandera de los derechos humanos es un proyecto que pareciera que intentara que no tengamos memoria. Y justamente los derechos humanos son la base de la democracia. Y a eso es a lo que apuntamos cada 24 de marzo cuando movilizamos y pedimos junto a todas las organizaciones que se siga levantando esa bandera de los derechos humanos y que tengamos una democracia inquebrantable, que eso no se ponga en duda nunca. También repudiar en este recinto los dichos del expresidente Mauricio Macri, cuando habló de los curros de los derechos humanos, con una falta total de respeto hacia aquellas personas que llevan años y años de lucha, tratándolos de criminales, ¿no? Refiriéndose a cada uno que hace años que vienen sufriendo y que todavía algunos no encontraron a esos familiares que vienen buscando. Realmente me parece que es algo que debemos repudiar todos y todas, hablando con tanta liviandad, ¿no? Y poniendo sobre la mesa algo que nunca dejamos de hacer ninguno de los que en democracia practicamos la política, que es poner en agenda otros derechos. Sin duda falta mucho, ¿no? Cuando ponen sobre la mesa y como excusa que hay otros derechos que están vulnerados, sin duda. En 40 años de democracia venimos todos y todas luchando para que dejen de vulnerarse esos derechos, pero eso no quiere decir que levantar la bandera de los derechos humanos y seguir luchando sea un curro. Me parece que es totalmente repudiable. Invito a todos y a todas nuevamente mañana a marchar a Plaza de Mayo, reforzar en valores para que estos dichos y para que los discursos antipolítica y de violencia, que es lo que nos lleva a veces al quiebre de esta democracia y a romper el pacto democrático, para que deje de suceder esto, para decir nunca más y para que mañana el único lema sea, como lo pidieron las Madres de Plaza de Mayo y cada uno de los organismos, que el único lema sea memoria, verdad y justicia. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Si nadie más tiene la palabra, me voy a permitir dar unas palabras en este... Perdón. Tiene la palabra el concejal Manuel Anistey. Como quiera, si no habla usted... No, por favor, concejal, hable primero. Bueno, gracias, señor presidente. Simplemente una breve reflexión. Coincido con lo que planteó la concejala Figueira, la concejala Klamber. Creo que hay que tener memoria clara de lo que pasó en búsqueda de la justicia, como decía la compañera, pero el gran desafío que tenemos nosotros por delante, como parte del sistema político de la Argentina, como los que tenemos que sostener la democracia, es entender, obviamente, y hablar de todo lo que pasó, porque es la historia más oscura de nuestra patria, lo que pasó en la dictadura más feroz que tuvimos en la Argentina, y lo que buscaba era callar voces, ¿no? Que no haya voces disidentes al poder real, digamos, de la Argentina, y que tiene que ver con un orden mundial, ¿no? De los países en subdesarrollado, como nos toca, o en desarrollo. Y creo que nuestro desafío es ese, no dejar
que atenten contra la democracia, que cualquiera que tenga un pensamiento sobre político en la Argentina lo pueda hacer sin ser prohibido o proscripto, como es el caso de la compañera Cristina, que se busca proscribirla para que no pueda competir, cuando en realidad la herramienta en la política, por eso peleaban los 30.000 compañeros desaparecidos, porque la política es una herramienta de transformación, para transformar la patria, para que nuestro pueblo sea feliz. Y cuando aparecen proyectos nacionales y populares, o con compañeros y compañeras dirigentes del campo popular, siempre pasa lo mismo, ¿no? Antes eran golpes de Estado, ahora es la persecución judicial, es la persecución mediática, y algunos, no digo todos, y algunos dirigentes políticos que no responden al sistema político, sino responden al poder real, y lo que buscan es destruir la política como herramienta de transformación. Yo creo que no tenemos que permitir eso. Lo que sostiene la democracia es la política. Tenemos que debatir, podemos tener proyectos políticos totalmente diferentes, pero tiene que haber un piso común que tiene que ser que la democracia es lo mejor que tenemos y es lo que tenemos que fortalecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy con algunos personajes que uno escucha en los medios de comunicación, que tienen representatividad y que realmente atentan contra el sistema democrático y contra el sistema político, que generan un discurso muy peligroso, que genera en la sociedad que descreer de la política como herramienta de transformación, porque no es lo mismo los políticos que la política. Hay que diferenciar. Uno puede estar de acuerdo o no con un político, pero eso no significa que el sistema, que la política sea, digamos, una palabra prohibida o algo que no sirva para mejorar. La única herramienta que tenemos los argentinos, las argentinas, para trabajar y para mejorar nuestra patria es la política. Y nosotros tenemos que ser los responsables hoy de llevar adelante la bandera de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, de todos esos compañeros que en muchos casos dieron su vida o fueron partícipes de un proyecto político que lo único que planteaba era mejorar la situación de la Argentina, continuar con un proyecto sin dudas el más transformador y el que generó más igualdad en Argentina, que fue el peronismo. Y la manera que encontraron en ese momento fue torturar, desaparecer y aniquilar a cualquiera que vaya en contra del orden que planteaban los militares, el Poder Judicial y muchos civiles que también fueron responsables. En General Rodríguez tenemos desaparecidos, compañeros y compañeras, que siempre los recordamos. Hoy a la noche se hace una vigilia acá en la Plaza Central, como todos los años, y siempre se recuerda a esos compañeros y compañeras desaparecidas de General Rodríguez, con los familiares, con las familiares. Mucho respeto por el trabajo de los organismos de derechos humanos, por las abuelas, por las madres. Y nosotros tenemos que trabajar eso. Yo creo que de nada serviría que nos acordemos de todo lo bueno que hizo Raúl Alfonsín si después no defendemos esa bandera nosotros en el momento que nos toca tener un lugar de responsabilidad de lo institucional. Porque si no queda en algo testimonial. Nos acordamos el 24 de marzo, pero después el resto de los días, cuando tenemos que defender la democracia, cuando tenemos que defender, porque yo lo planteo de la siguiente manera: yo estoy en contra que acallen a cualquier dirigente político, no importa de qué partido político sea. Me parece que justamente la democracia tiene que ver con eso, con que cada uno pueda plantear un proyecto de país y después, en definitiva, es la ciudadanía la que va a elegir cuál es el proyecto de país que le identifica. Pero nosotros no tenemos que ser hipócritas. Si defendemos la democracia, la tenemos que defender todos los días. Tenemos que levantar esas banderas. Me alegro enormemente que María hable de Raúl Alfonsín. Bueno, hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica todos los días. Tenemos que fortalecer la democracia y tenemos que, obviamente, tener memoria en busca de la verdad y la justicia, porque todavía hay nietos dando vueltas que todavía no pudieron encontrar su identidad. Hay un montón de cuestiones que se tienen que cerrar en la Argentina con respecto a esa época. No es una página que se dio vuelta y que ya está todo saldado. Todavía sigue todos los jueves en la Plaza de Mayo, están las abuelas y las madres haciendo la ronda.
recordando y pidiendo justicia y pidiendo que aparezcan sus familiares desaparecidos hace muchísimos años. Entonces tenemos que tener presente eso, la lucha sigue, no se terminó, y el ejemplo que tenemos que dar nosotros es fortalecer la democracia, señor presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Fabián Polverini. Gracias, señor presidente. Solamente quiero hacer una referencia histórica que, digamos, en esa referencia histórica quiero narrar un poco la gran evolución que hemos tenido nosotros como sociedad democrática y que nos ha llevado a ser lo que somos hoy, a pesar de nuestras grandes falencias, quizás, que hoy la vemos en la sociedad, con un índice grande de pobreza, con la inflación que tenemos, etcétera. Pero tenemos algo que tenemos que disfrutar y mucho, que es tener esta posibilidad de debatir con distintas ideologías políticas y con los aciertos o con los errores, con las distintas ópticas, tener un lugar donde podamos plantear y respetarnos. Pero la historia nuestra es una historia llena de sangre y de cosas siniestras, como aquellos bombardeos en la Plaza de Mayo a los manifestantes cuando Perón era presidente, o aquellos que eran de alguna manera dejados de lado porque no tenían la insignia peronista, los desencuentros entre peronistas y antiperonistas, los desencuentros entre conservadores y radicales, los desencuentros entre unitarios y federales. Y seguimos hablando de una historia que nos clasifica como un país que nunca quiso integrarse y ser un país siempre sesgado por una ideología política que era la que manejaba de turno en ese momento y era la que instruía cómo debía contarse la historia. Con el tiempo, y yo creo que valiosamente, yo era chico cuando ocurrió el golpe militar, pero me acuerdo que mi papá era concejal en esa época y todo el mundo pedía que haya un golpe militar porque había atentados todos los días, mataban a personas. Eso era, no sé, que si Carmelo también en esa época era testigo, la dinámica de nuestro país era eso, era como que las situaciones críticas se resolvían así. Lamentable. Lo que vivimos después del 24 de marzo de 1976 fue la historia más negra que nos pasó a vivir. Yo como joven lo digo, porque no podía salir a la calle sin documento, tenía que cortarte el pelo. Si pasaba el Unimog del ejército que estaba parando el cuartel de bomberos, te llevaba y te quejaba ahí, no sé hasta cuándo. No tenías derecho de nada. Si no tenías algún amigo militar, estabas sonado. O sea, habíamos perdido todos nuestros derechos constitucionales y democráticos, y ¿sabes qué? Nos habíamos acostumbrado a eso, a tener que salir con el documento y a tratar de esconderse cuando veíamos un móvil militar. Y nadie se enteraba que había desaparecido. Eso es cierto, ¿eh? Se lo digo porque nos pasaban. Cuando fue el Mundial 78 y salían los carteles de las madres y todo eso, nosotros como inocentes, no, algo habrán hecho. Eso era el mensaje que teníamos. No habían lavado el cerebro. Pasaban las cosas y nos tenemos que hacer cargo todos los argentinos. Pasaban las cosas y mirábamos para otro lado, porque no nos olvidemos que unos días antes de la toma de Malvinas había una manifestación en contra de la Junta Militar y al otro día, después de la toma de Malvinas, se llenó la plaza para apoyar la Junta Militar. O sea, nuestra sociedad ha sido bastante decepcionante, si quieren decir. Por eso insisto que lo que ha pasado con el advenimiento de la democracia en el año 83, ha sido un salto de calidad, que tenemos que mejorar, totalmente. Pero esto que hemos sabido construir en casi 40 años no es poca cosa. Habla de una madurez que estamos teniendo en una sociedad joven, si quieren, porque un país de 200 años no es un país viejo, pero que hemos aprendido, de alguna manera, a respetarnos. Por supuesto que siempre tenemos lados extremos, como cualquier sociedad, pero en el medio nosotros tenemos la posibilidad de tener debates donde somos respetados, donde se mantiene la continuidad democrática, donde sabemos que cada 2 años tenemos un don divino, que es la posibilidad de ir a votar, que no es poca cosa. Yo pude ir a votar recién a los 22 años. Entonces, yo, en base al cartelito que dice Memoria, Verdad y Justicia, quiero hacer un homenaje a todos aquellos que en la política construyeron estos 40 años, empezando por el doctor Raúl Alfonsín y todas las generaciones políticas que hemos sabido
encontrar en las diferencias la posibilidad de construir un sentimiento democrático que trata de sacar de lado aquellos años nefastos que tuvimos como país. Eso no quiere decir que lo olvidemos, para nada. Uno tiene que estar siempre presente las cosas que hizo mal para no volver a cometerlas, pero es un paso importante de los muchos que tenemos que dar para ser un país en serio. La historia de nuestro país es una historia muy difícil de entender para los que no son argentinos, porque es una historia de desencuentros, de un país que es joven, que ha sido en su momento un país de esperanza en el mundo, porque era uno de los mejores países del mundo con potencialidad al nivel de Estados Unidos. Sin embargo, esos desencuentros tan grandes nos llevaron a ser lo que somos hoy. Pero tenemos una esperanza. Esa esperanza ya tiene 40 años, que no es poco. Sigamos disfrutando esa esperanza y mejoremos lo que hay que mejorar para que definitivamente seamos el país que merecemos ser. Pero que no nos quedemos en la memoria nada más. Creo que bien lo decía Silvia y también Manu, ejerzamos lo que hemos aprendido para construir cosas que nos permitan ser una sociedad mejor. Nada más. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Camila Nagui. Gracias, señor presidente. Sí, me gustaría hacer hincapié en que, en principio, no me parece lo mismo, disiento en este punto con Fabián, no es lo mismo dos facciones políticas ideológicamente enfrentadas que debatan, que discutan, hasta te diría que se agarren a las trompadas con el terrorismo de Estado. Me parece que lo que hizo la última dictadura fue llevar adelante un plan sistemático para la desaparición de compañeros y compañeras que no tenían la posibilidad de ejercer su derecho a manifestar su opinión, y en ese sentido me parece que si bien todos sostenemos con el corazón, y creo que todos en este recinto somos sinceros y lo decimos en serio cuando decimos no queremos nunca más una vulneración contra la democracia, en ese mismo sentido creo que todos deberíamos repudiar que la nueva modalidad de los golpes de Estado, la nueva modalidad de atentar contra la democracia tiene que ver con el partido judicial que está proscribiendo a una candidata que gran parte de la Argentina entiende como la esperanza de lo que se viene en el futuro. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra la concejal María Klamber. Gracias, señor presidente. En primer término, me encantaría que la marcha de mañana fuera apolítica, como decía Silvia, con el nunca más y la bandera argentina arriba, sobre todo, más que ponerla de los partidos políticos, me gustaría ver eso, no creo. Y decirle al concejal Annistein que para mí hablar de Raúl Alfonsín es un orgullo, y que ponga en duda lo democrático que es mi partido me molesta. Nada más, señor presidente. Muy bien, gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Camila Nagui. Sí, hoy estoy como un poco discutidora, pero la verdad es que yo no quiero que sea una marcha política. No quiero que lo sea, porque la democracia se sostiene en las diferencias políticas e ideológicas. Para eso el voto es soberano, eso es lo que sostiene la democracia. Entonces, yo no quiero que sea política, yo quiero que sea recontrapolitizada, porque los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos por la dictadura militar no estaban simplemente alfabetizando, estaban generando conciencia social en los barrios, por eso se los llevan, por eso los secuestran, por eso se llevan delegados sindicales, porque se llevan gente capaz de organizar al pueblo, capaz de hacerle entender que tenía mucho más derechos que los que les querían hacer creer. Entonces yo quiero que esté recontrapolitizada y quiero que defendamos la democracia político-partidaria que tenemos, porque es el mejor sistema que tenemos hoy. Eso es lo que quiero que defendamos mañana, que nunca más se vulnere la democracia político-partidaria. Y no quiero que haya candidatos proscriptos, ni de este lado ni del otro, porque lo que nosotros valoramos por encima de todas las cosas es el voto, que es soberano. Gracias. Muy bien, concejal. Tiene la palabra el concejal Ariel Martínez. Muchas gracias, señor presidente.
La verdad que coincido con mis compañeros de bloque, incluso también en gran medida con el resto de los concejales del cuerpo. Lo que sí me quisiera señalar, por sobre todas las cosas, y aclarar más que nada, no existe en este momento en la Argentina ningún quiebre del orden democrático, porque se dijo en este recinto. No existe, bajo ningún punto de vista, ningún candidato proscripto, ni de este lado ni del otro, si es que hubiera dos lados. Coincido en que la democracia partidaria es el mejor sistema que tenemos y tenemos que defenderlo entre todos. Y parte de defenderlo es hacer docencia, como bien explicaba recién la concejal Prepinante. Y hacer docencia significa explicarle al ciudadano que muchas veces algunos organismos políticos, algunos partidos, utilizan conceptos, utilizan formas, utilizan ideas, utilizan banderas, cual si fueran propias, siendo que son de todos. Ejemplos fueron los cartelitos, ¿no? Los cartelitos que ustedes van a ver, hubiera sido una movida conjunta linda poner todos los mismos cartelitos, pero bueno, yo creo que eso se refería a la concejal María Klamber, en el sentido de que lógicamente tiene que ser una marcha política. A mí me parece perfecto los distintos sectores en una convivencia democrática puedan llevar sus columnas de adherentes y convivir en un día tan importante para todos, pero decir que una candidata que tiene una sentencia en primera instancia se encuentra proscripta bajo el supuesto que, miren el armado conceptual teórico, la verdad que es como una novela, que si llegara a ser candidata, rápidamente casación sacaría el fallo en segunda instancia y por lo tanto ella no presentaría un recurso extraordinario a Corte Suprema, que sería la alternativa. Entonces, por ende, la justicia federal electoral se vería obligada a no permitirle la candidatura. Es todo un supuesto, es todo irrealizable porque no respeta los plazos judiciales. Es decir, ha sido excesivamente explicado, pero ellos siguen sosteniendo la teoría. Gracioso va a ser cuando la veamos candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y le vamos a preguntar, ¿y la proscripción dónde está? No. ¿Cuál va a ser la explicación? Ya se lo digo. Como no fue candidata a presidenta, no la proscribieron. Se la bancan de candidata a senadora, pero no se la bancan de candidata a presidenta. La verdad es ridículo. Comparar causas judiciales con el nuevo modelo de golpe de Estado es burlarse de los 30.000 desaparecidos. Deberían lavarse la boca. Decir que los nuevos modelos de golpe de Estado, lo dijeron recién, es el lawfare, ¿no? Se juntan los 5 o 6 expresidentes, todos condenados, todos con problemas judiciales, todos con causa de corrupción, y el problema es que la justicia está en contra de lo nacional y popular. Es decir, una síntesis, una reflexión inmediata. Eso, si nosotros tratamos de entender y reflexionar en base de lo que nos dijo nuestro presidente Mauricio Macri en torno a la idea del curro de los derechos humanos, no se refería a, de alguna manera, poner en duda la lucha, poner en duda la reivindicación histórica que parte de nuestro frente político hace, sobre todo a través de la historia del radicalismo, sino muy por el contrario señalar esto. Esto que está haciendo el oficialismo es el curro de los derechos humanos, es agarrar una bandera y tratar de facturarla para un sector político, tratar de tomar una idea, tratar de tomar un concepto que es de todos y tratar de facturarlo, es decir, sacar provecho para un sector, diciendo nosotros representamos a los vulnerables, nosotros reivindicamos el bienestar social, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, nosotros somos los que enfrentamos los poderes organizados y no sé qué cosa, viviendo en Recoleta, y ustedes son los que están junto a la justicia orquestando un pseudo golpe de Estado. O peor aún, compararon con el que a partir del nefasto, crudo, insostenible, indefendible y todos los adjetivos que le quieran poner de lo peor que pasó en la democracia, creo yo una de las peores cosas que pasó desde el retorno a la democracia, que fue el atentado a la vicepresidente. Es decir, yo coincido plenamente, eso fue rápidamente repudiado por todos los sectores porque eso no puede pasar. Es decir, no puede pasar que alguien que ejerce un cargo de esa naturaleza o cualquier otro sufra un atentado. Es decir, no puede pasar y en la Argentina pasó, en esta Argentina, la Argentina gobernada por ellos. Es decir, gobernado por esta otra parte que lo único que hace es señalar para este lado. Es decir, y en el señalar para este lado, y se la pasan viendo la paja en el ojo ajeno, no ven la viga en el propio.
Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Camila Nagui. Gracias, señor presidente. No puedo menos que disentir con el concejal propinante. La verdad es que me parece que una persona que se refiere al curro de los derechos humanos y que permanentemente niega, no fueron 30.000, digamos, me parece que eso habla claramente de cuál es su postura ideológica y me parece totalmente innecesaria y absolutamente incomprobable la interpretación que hace el concejal propinante de la ideología de Mauricio Macri. Lo hemos tenido de presidente 4 años y la verdad es que todos sabemos cuáles fueron sus decisiones, cuál fue su postura con respecto del campo nacional y popular. Y me parece también que raya en una, voy a decir inocencia, por no utilizar alguna otra palabra un poco más fuerte, raya en la inocencia creer que el sentido común no se construye desde los medios de comunicación. Nunca pudimos hacer uso efectivo de la ley de medios. Sabemos que hay un monopolio mediático concentrado que opera y operó junto con la dictadura y hoy opera con la derecha que se constituye en el poder real y que atenta contra la democracia, no ya con un golpe militar, sino con un acuerdo entre iguales que se juntan a jugar a la pelota en la quinta del expresidente o se juntan en Lago Escondido y se ponen de acuerdo a ver en cómo van a truchar las facturas de los gastos con los que viajaron. Todas esas cosas no son casuales y no son inocentes y no están escindidas del intento de magnicidio a la vicepresidenta, no están escindidas del lawfare, no están escindidas, son las nuevas modalidades. La sociedad ha ido cambiando, como bien decía Fabián, la sociedad ha ido cambiando y ya no nos agarramos a piñas adentro del Consejo Deliberante entre radicales y peronistas. Pero eso también se refleja en la forma en la que se constituyen los atentados contra la democracia. Los atentados contra la democracia, afortunadamente, ya no son golpes militares. Ya no tenés un gobierno de facto pateándote la puerta y llevándote a tus hijos en el medio de la noche. Hoy las formas son otras, pero no por eso son menos violentas. Y nosotros, como espacio político, hemos reivindicado permanentemente la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Nadie me va a venir a correr por izquierda, y menos cuando hace eco de las declaraciones de un negacionista acérrimo como es Mauricio Macri. Así que la verdad es que me parece que mejor sería que nos quedemos con aquello en lo que sí podemos consensuar respecto de esta fecha tan importante. Reivindiquemos la lucha por la democracia, la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carmelo Manlowski. Gracias, señor presidente. Creo que es bueno recordar a quien fue el primer presidente de la democracia en el 83, que es el doctor Raúl Alfonsín, sin ninguna duda. Pero no es ni el padre de la democracia ni nada por el estilo, porque hubo muchísimos compañeros de nuestro espacio político que lucharon, pero mucho, para que se logre volver a retomar ese camino, que es el mejor sistema, como lo manifestaron, para vivir en esta sociedad que tenemos. No olviden, y no debemos olvidar, que los golpes militares no fueron solamente militares, fueron cívico-militares. Entonces, la ciudadanía en su conjunto tiene que tener muy en claro que con una expresión contribuye bien o contribuye mal. Lo que nosotros tenemos que hacer, y les los digo porque yo, por la edad que tengo, evidentemente, viví esa época y lo recuerdo, más que muchos de los que están acá, que evidentemente eran muy jóvenes en ese momento. Esa sensación de no poder salir a la calle, esa pérdida de la libertad de poder realizar distintas actividades, eso es lo que nosotros le tenemos que transmitir a los jóvenes de hoy, de que valoren lo que hoy tienen, que es nada más ni nada menos que la libertad
para distintas cuestiones. Los chicos que hoy tienen 20, 25, 30, 40 años, evidentemente no saben de qué se trata. Nuestra obligación es hacerles conocer esa parte negra de nuestra historia para que valoren el sistema democrático y día a día lo fortalezcan con acciones y eviten declaraciones, que esto en la gente común se ve poco, pero en la dirigencia política lamentablemente lo estamos viendo. Me parece que esas son las cuestiones que no ayudan. Nosotros tenemos fortalecido el sistema democrático, esto también hay que decirlo. Hoy no hay ninguna posibilidad de que en la Argentina haya un golpe militar, esta es la realidad. Pero eso lo tenemos que fortalecer todos los días y desde el ámbito en que nosotros nos desempeñamos, que es el ámbito político, donde tenemos la posibilidad de tener un micrófono en la mano y tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente con nuestras palabras, tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos y cómo lo decimos. Por lo tanto, señor presidente, me parece que el día de mañana, en esa marcha, deberían confluir todos los partidos políticos, todos sin excepción. Y no me parece mal que cada uno lo exprese con sus emblemas, con sus banderas, con sus insignias. Me parece que es lícito porque todos debemos gozar de esta posibilidad de ir a la Plaza de Mayo y manifestarnos públicamente, libremente, la palabra libertad es algo que hay que remarcar, libremente, que cada uno pertenece al partido político que pertenece, pero gracias al esfuerzo de todos, vivimos en democracia y podemos realizar esta marcha y tenemos día a día que fortalecer este sistema democrático, fundamentalmente para que no pase nunca más lo que pasó, pero para que también cada día seamos un poquito mejores como ciudadanos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más en uso de la palabra? Bueno, si ustedes me lo permiten, yo también quiero dar una opinión sobre todo esto, sobre este día tan importante que es el día de mañana. Fíjense cuántas opiniones, si bien todos coinciden que la democracia es algo único, que maneja los más importantes gobiernos del mundo. Pero yo creo que también estos 40 años nos tienen que llevar a una reflexión. Quizás sean más de 40 años, donde muchas veces en forma interrumpida los gobiernos democráticos por los golpes militares, como bien dijo el concejal Marlowski, siempre hay una connivencia. Los golpes no se gestan solos, los golpes tienen una parte no militar, pero creo que llegó el momento de empezar a pensar qué es lo que viene. Este es un año de quiebre, un año en donde nuevamente vamos a volver a elegir, y cualquiera fuera el resultado electoral, tenemos que pensar otra Argentina. Esta Argentina de la grieta, esta Argentina de los gritos, esta Argentina de las peleas, de las antinomias, llevaron a este resultado, que no es bueno. Y es responsabilidad de todos, de todos. Acá no hay un solo responsable de esta realidad. Si bien es cierto que cuando nosotros como políticos representamos a algún partido en especial, también representamos a gran parte o a la mayoría de la población y de la gente. Entonces creo que llegó el momento de pensar, ¿qué queremos? El momento de decir que gritando no se soluciona nada, gritar no significa que nos escuchen más o menos. Creo que viene la Argentina de sentarnos, del diálogo, esa Argentina que de una buena vez por todas, independientemente de nuestros pensamientos políticos, tiene que existir. Porque si seguimos en este camino, los resultados van a ser exactamente los mismos. Y le toque a quien le toque, creo que es el momento de sentarse, con todos los estamentos sociales y políticos que tiene un país. Llámese los partidos políticos, llámense los gremios, llámense los comerciantes, los industriales, una gran mesa. No es fácil. Es más difícil poder dialogar y consensuar con el que piensa distinto que gritar y creer que con una simple decisión se puede solucionar las cosas. No existe la magia, no existen los milagros. Yo quería agregar esto y desde acá de General Rodríguez empezar a ejercerlo, le toque a quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre de este año. Nosotros, como espacio político, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Acá no hay acuerdos, hay diálogo con el oficialismo. Hay muchas veces consensos en las cosas en común, lo que a la gente le solucionan los problemas. Las peleas ya
nos demostraron que tenemos un 60% de pobres, una economía que todavía no encuentra el rumbo, producto de muchos años de desencuentros. Así que yo agradezco y celebro esto, 40 años de democracia, cronológicamente en los tiempos que corremos es la mitad de una vida de un ser humano prácticamente, ¿no? Los 40 años de un ser humano unen dos cosas, juventud y también experiencia. Y esta democracia que después de ese periodo tan negro que fue el 76, del 76 al 83, que claramente coincido con muchos de ustedes que ya no hay ninguna posibilidad de que eso pueda volver a ocurrir, pero tengamos cuidado en cómo lo queremos cuidar. Me parece que es el momento, ya digo, de reflexión, de pensar una Argentina distinta, una Argentina unida. No significa que todos pensemos lo mismo, sino de buscar esos consensos, esos diálogos que nosotros desde acá de General Rodríguez lo hicimos, o lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, espero que mañana esa marcha realmente encuentre a todos con sus banderas políticas para que digamos una vez más que no hay nada mejor que poner nuestro voto cada vez que tengamos que ir a votar. Gracias. Tiene la palabra el concejal Manuel Anistegui. Gracias, señor presidente. Coincido en que tenemos que fortalecer la democracia, pero con un piso de entender de que acá, digamos, porque hemos escuchado un montón de opiniones, tener en claro qué fue lo que pasó, que no hubo dos demonios, acá hubo un Estado terrorista con complicidades civiles y la justicia, el Poder Judicial, que puede ser que no haya golpes militares, pero sí puede haber, como está pasando en Latinoamérica, donde a través del Poder Judicial y del poder mediático y cierto orden que se quiere impartir a nivel mundial, se interrumpen procesos democráticos y elegidos como presidente, como fue en Brasil, con Dilma Rousseff, como fue como Evo Morales en Bolivia. Entonces nosotros, el piso para poder sentarnos y discutir la democracia, como bien lo plantea usted, que acuerdo totalmente con usted, tiene que ser ese, que eso no se puede permitir, que tenemos que defender la democracia, que tenemos que defender al sistema político y que el orden del sistema político no puede venir de unos pocos que manejan el poder real. Nosotros tenemos que realmente defender la herramienta de transformación que es la política, y eso depende de los que creemos en la política. Hay muchos dirigentes políticos que no creen en la política, que la bastardea y que genera esa opinión como planteaban concejales de mi bloque. Entonces el gran desafío es sentarnos para fortalecer la democracia, pero con un piso de acuerdo que tiene que ver con lo que no tiene que volver a pasar nunca más. Y no dudando de que hubo buenos y malos. Acá hubo un solo responsable que fue el Estado. Y en ese momento el Estado lo manejaban los militares, el Poder Judicial y muchos civiles que fueron cómplices. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, siendo las 9:20 y no habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión extraordinaria del día de la fecha. Siendo las 9:20...